engañen. Vemos esta noticia que aparece publicada el día de ayer en el periódico El Blog. Y dice, diputados del FMLN y Arena acuerdan llamar por apremio al ministro de Salud. Los diputados del FMLN y Arena, apoyados por Rodolfo Parker, como siempre, ya aparece el jefe de bancada de los dos partidos, acordaron este miércoles llamar al ministro de Salud, Francisco Alaví, por apremio a la Asamblea Legislativa a fin de conocer el manejo de los fondos durante la emergencia nacional por COVID-19. Con esto los diputados buscan que la Policía Nacional Civil lleve por la fuerza a la Asamblea al ministro Alaví, tal como lo intentaron la semana pasada con el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. De igual forma, la Comisión Especial acordó enviar a la Fiscalía una notificación por el incumplimiento del ministro de Hacienda, ya que no les ha entregado la información que solicita. En reiteradas oportunidades, los funcionarios del gobierno del presidente de la República han expresado que no están interesados en seguir el juego de los diputados, debido a que ellos sí están trabajando por el desarrollo del país. De pensar, bueno, ya encontramos un camino para seguirle acumulando cosas al gobierno del presidente Bukele. Vamos a seguir montando show. Sigamos llamando a cuantos funcionarios nos ocurra. Probablemente no lo van a traer por apremio la policía y entonces vamos a empezar a hacer una pila así de expedientes y vamos a hacer certificaciones y vamos a mandarlas a la Fiscalía para que se le vayan acumulando al presidente, o sea, al gobierno se le vayan acumulando un montón de denuncias, ¿verdad?, por parte de este órgano de Estado, a donde nosotros somos los agraviados y el gobierno es el que causa el agravio. Ya me imagino que van a seguir con el mismo circo de siempre, porque todas esas comisiones que montan son circo. Y los mismos de siempre son los que dan los votos para esas comisiones. Ya parece como que fuera un club de comisiones, ¿verdad? Y la van a seguir haciendo durante todo este periodo que falta y van a ir llamando a cuantos funcionarios se les ocurra para que cuando los funcionarios no acudan con esa idea a esas comisiones de circo que han armado, entonces mandar certificaciones a la Fiscalía y mandar certificaciones a la Fiscalía y certificación a la Fiscalía y certificación a la Fiscalía para después decir, mire fiscal, ahí tiene acumulado, mire, como 20 certificaciones que le hemos mandado de que no trajeron, la policía no trajo por apremio al funcionario X o al funcionario Y, ¿verdad?, desobedeciendo las órdenes que este órgano de Estado le estaba dando de cumplir con su deber. Esa es la idea. Mientras los funcionarios están trabajando, mientras los funcionarios están dando todo lo que pueden, no solo contra esta pandemia, sino para luchar contra los grandes y graves problemas sociales de este país, los diputados simplemente, tranquilamente, se sientan, arman comisiones, se inventan comisiones de circo para hacer más circo. Ya van a llamar, ya no me cabe duda, dentro de poco van a interpelar al ministro de Hacienda para armar otro circo, congelan el trabajo del órgano del Estado, todo se congela, se meten a ese circo, arman un cuestionario de un montón de preguntas, la mayoría preguntas tontas y ridículas, con el propósito de querer hacer ver mal al funcionario. Un tema importante que hay que resaltar y que es de interés de ustedes, me ayuda con el apoyo 5, por favor, miren esta noticia que aparece en el periódico lapagina.com. Personas naturales ya no pagarán contribución del 5% en telefonía. La contribución será pagada únicamente por las empresas. A partir del próximo año, las personas naturales ya no pagarán la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia, que es del 5% en los servicios de telefonía y por la compra de dispositivos tecnológicos, entre otros, según anunció anoche el presidente Nayib Bukele mediante entrevista en la televisión nacional. No vamos a subir impuestos, mucho menos el IVA.
Es más, se contempla una reducción de impuestos, uno muy similar al IVA, que es el SESC, dijo el mandatario vía telefónica. La preparación de los ingresos y gastos del próximo año como parte del Presupuesto General de la Nación 2021 implicará también la reducción de dicho impuesto aplicado a los servicios de tecnología y que se destina a la seguridad nacional. Aquí tenemos realmente una agradable noticia, porque ahí andan diciendo los mismos de siempre y mintiendo que el gobierno va a tener que aumentar impuestos porque el déficit fiscal es demasiado abultado, que el gobierno anda pensando en crear nuevos impuestos, y un largo etcétera. Pues aquí el presidente les calla la boca y les dice, no es cierto, no vamos a aumentar el IVA, y es más, no se va a continuar con el impuesto del 5% a las comunicaciones que lo pagan las personas individuales, las personas naturales. Solo únicamente va a quedar para las empresas. Sí, ya no va a tener que pagar usted ese impuesto que cada vez que hacía una recarga, cada vez que compraba un teléfono, cada vez que compraba un aparato relacionado con las comunicaciones, cada vez que pagaba su factura del teléfono, le cargaban ese 5%, ya no se va a pagar el próximo año. Ahora, alguien me podrá decir, es que usted no les está diciendo la verdad completa a la gente, porque primero que el que aprueba eso, en todo caso, es la Asamblea Legislativa. Segundo, porque eso se aprobó en 2015 con una vigencia de 5 años y este año termina. Por tanto, usted se está abrogando algo que de todas maneras iba a ocurrir. El presidente se está abrogando algo que de todas maneras iba a ocurrir. Sí, pero antes de que empiecen a hablar en esos términos, yo aquí mismo les voy a cortar esa argumentación. Si el gobierno considerara que eso es necesario, podría pedir la prórroga de ese impuesto. ¿Quién fue el que pidió a la Asamblea de aquella época, en 2015, la creación del CIS, del impuesto, del SESC? ¿Quién la pidió? ¿Acaso no fue el gobierno de turno de Sánchez Serén el que la solicitó a la Asamblea, pues? Y que, por cierto, ni sirvió para nada ese gobierno ineficiente. ¿Para qué sirvió ese impuesto? ¿En qué lo usaron? ¿Redujeron los homicidios? No. ¿Mejoró la seguridad? No. ¿Usted se sentía particularmente segura con el anterior gobierno? No, y estaban cobrando el impuesto. Es más, lo utilizaban para otras cosas incluso que no tenían relación con exclusivamente la seguridad pública. O bueno, ellos inventaron que sí la tenían, pero que en realidad no era esa la finalidad original por la cual se creó ese impuesto. Donde casi no ocurrieron desastres naturales, a donde no se vinieron pandemias ni emergencias de tipo trascendental, a donde existió suficiente financiamiento y cooperación también incluso internacional, donde hubo también endeudamiento bastante elevado. Si ese quinquenio hubiera gobernado este presidente, ahorita tendríamos muy probablemente un país a punto de desarrollarse o a las puertas del desarrollo, o las bases del desarrollo sentadas. Y muy probablemente en este momento hubiera una considerable reducción de la pobreza y una distribución más equitativa de la riqueza en el país. Por supuesto, el león juzga por su condición, y ya quisieran que salieran a la luz un montón de casos de corrupción de este gobierno, que salieran a la luz un montón de casos imaginarios de corrupción en este gobierno. Ya quisieran que hubieran un montón de casos de corrupción como habían en sus gobiernos para querer despotricar contra este gobierno y decir que este gobierno ha sido lo mismo de ellos. Han querido untarlo. Hasta uno de sus medios ahora, lastimosamente, cuyo fundador ya uno conoce con quién está ligado, uno de sus fundadores, se inventó una trama novelesca para querer untar a este gobierno como que ha querido negociar con criminales, o que ha negociado con criminales, con pandilleros. Y ahí les abrió
ahí les abrió las prisiones el presidente para que vayan a ver si es cierto, como lo hicieron las anteriores administraciones que negociaron con pandilleros y los volvieron actores políticos. Los que quieran oír esta reflexión sobre eso, la semana pasada la tuvimos, ahí está el video para que quien quiera lo pueda ver. Así es que, como ellos fueron todo eso, traicionaron a sus votantes, a su pueblo, ahora vienen y querer untar a este gobierno de lo mismo, porque saben que lo que viene es una revolución, pero una revolución democrática, ciudadana. Lo que viene es la gran reforma del Estado, pero por supuesto a lo que le tienen miedo es al cambio del status quo por el cual ellos se han beneficiado durante décadas y se han hecho millonarios usufructuando al Estado. Su mundo se les acaba y eso es lo que les da miedo, por eso están actuando como actúan, por eso actúa rabiosamente ese diputado corporativo, Portillo Cuadra de Arena, que hace ese show ridículo en la última plenaria, gritando casi, exacerbado, despotricando contra el presidente, diciendo una ensarta de estupideces y tonteras, porque no le pagaban su sueldo, porque se les cae su mundo, se les está acabando. Ese mundo de la política torcida que han tenido, la antipolítica que han creado, esas cochinadas que hicieron ustedes, por las cuales han recibido históricamente un montón de dinero de sus patrocinadores, de quienes les patrocinan las campañas, de sus patronos, y además de eso han recibido dinero de las partidas de Casa Presidencial durante años, por las cuales ustedes recibían ese dinero para levantar la mano, para votar o para no votar, por lo que les convenía. Porque han hecho un sistema político clientelista a donde han querido comprar el voto de electores regalándoles camisas, llaveros, cacerolas, montándole fiestas, en vez de hacer la reforma del Estado para democratizar realmente el sistema, para permitir que los salvadoreños en el exterior puedan votar. Han hecho todo lo que han podido para que no puedan votar los salvadoreños en el exterior. Su mundo se les termina y por eso están actuando como están actuando. Miren esta belleza, este es de antología. Esta es una chulada. Sala cita a Bukele y a Ponce para saber qué han hecho para reparar a víctimas de la guerra. Se trata de la audiencia de seguimiento de cumplimiento de disposiciones relacionadas con la Ley de Reconciliación y Reparación de Víctimas del Conflicto debido a la pandemia. Esta diligencia no fue realizada el pasado 15 de abril. El presidente Nayib Bukele y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, han sido citados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a una audiencia oral y pública que realizarán el próximo 30 de octubre, en la que se revisará el cumplimiento de las obligaciones que le impuso una sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. Esto fue impulsado por el FMLN, pero también recibió el apoyo de Arena y por supuesto de Parker, como siempre, que tiene su guardadito, como dicen, de allá de los años del conflicto y posconflicto, para crear una ley a la medida, una ley que no cumple con los estándares realmente de juicio, de verdad, juicio, reparación y castigo. No puede haber de ninguna manera perdón sin que se sepa la verdad. Y no puede haber de ninguna manera justicia sin que se sepa la verdad. Y solo a partir y a través de la verdad se puede llegar a la justicia, y solo una vez que la justicia ha sido ejercida se puede llegar al perdón, pero ese es personal. Hicieron una ley que los beneficiaba a ellos, casi que una ley a donde iban a realizar, después de que se supieran los hechos como fueron, los perpetradores casi que iban a realizar trabajos de utilidad pública. Trabajos de utilidad pública para con eso pagar su condena, porque no querían ni quieren conocer la prisión.
Se inventaron una justicia transicional que no lo es. Lo que es veladamente un perdón para los perpetradores con penas de chiste para evitar que el derecho internacional se pueda cumplir. Va a mandar a ejercer acciones de controversia el presidente si la Asamblea simplemente no dijo nada, cerró la boca y dijo, ya no le demos a este tema y bendito sea Dios que se nos vino la pandemia. Porque eso fue a finales de febrero y a mediados de marzo estábamos entrando en cuarentena. Mejor ya ni hablen de esto, ya no nos acordemos, hay que quede en el olvido. Ahorita vamos a elecciones y no nos conviene que en medio de campañas se vayan a desarrollar eventos a donde se sepan cosas que ocurrieron durante el conflicto que puedan ser constitutivas de crímenes de guerra y que eso nos vaya a afectar electoralmente a nosotros. Pero aquí no nos olvidamos y aquí la gente no se olvida. Deben dar cuenta de eso. Pecio que ustedes aprobaron a principio de año es inconstitucional porque no cumple con los parámetros que dijo en su momento la Sala de lo Constitucional que debía de tener una verdadera ley de reparación y justicia, de justicia y reparación de las víctimas.